Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Y hoy vamos a ver si merece la pena ir a por Blood-Oath o no, porque como ya sabéis, ya nos han salido por aquí cositas. Vemos que tenemos un evento de invocación por fragmentos por este personaje y vamos a revisar al personaje y vamos a ver si merece la pena ir a por él o no. ¿Y en qué condiciones? Porque hay veces que igual si tienes ciertos personajes igual no te merece la pena ir a por él. Así que vamos a verlo, vamos a revisar en profundidad y vamos a ver si merece la pena o no. Blood-Oath, general del caos de la facción Pesadilla. Facción que para mí es la más fuerte que hay actualmente en el juego. No sé vosotros qué pensáis, pero la verdad que está muy muy fuerte. Y bueno, siendo del caos y encima siendo general, pues ya yo creo que puede ir mereciendo un poquito la pena. Vamos a ver cómo son sus habilidades y qué es lo que hace este personaje. Vamos a ver que por aquí es un luchador de ataque normal, nos viene con 4 estrellas, tiene solamente de rango una cuadrícula, como la mayoría de luchadores o como muchos luchadores. Tiene dominio de la arena, ataques múltiples y, ojo, hemorragia, chicos, muy importante, sobre todo para los que estáis empezando, los que sois nuevos. La hemorragia viene muy bien, sobre todo para los jefes, para el boss de clan, pues viene muy bien. Si no tienes un Salazar, pues poder utilizar un Blood-Oath, en este caso, pues os va a venir muy bien. Así que si no tenéis un Salazar o otro personaje que ponga hemorragia, pensároslo mucho, porque sí que os va a merecer la pena ir conseguirlo hasta que saquéis pues un Salazar, por ejemplo. Vale, ¿qué tiene? Bueno, antes de nada, antes de ver las habilidades, vamos a ver que en el talento aumenta la velocidad de ataque en 30 durante 8 segundos cada vez que recibe daño, hasta un máximo de 5 acumulaciones. La verdad que esto está bastante bien, que aumente bastante la velocidad. Hay diferentes formas, por lo que veo, de equipar a este personaje, que ahora vamos a ir comentando según veamos sus habilidades. Bien, coste para sacar a este personaje 18, no me parece excesivo, algo intermedio. Bueno, los hay más baratitos, los hay que cuestan un poquito más, pero bueno, la verdad que bastante bien. Vemos que tiene por aquí en sus habilidades su primera habilidad, su ataque básico, inflige un 75% de daño a un enemigo 2 veces con cada ataque y se puede, pues bueno, mejorar en un 10% más subiendo de nivel esta habilidad. Luego en sus pasivas vemos que tiene, ojo, esta pasiva al atacar tiene una probabilidad del 20% de infligir un 150% de daño en área a un máximo de 5 objetivos en un semicírculo de enfrente. Además les aplica hemorragia. Bueno, ya vemos que la hemorragia es importante, chicos, para ciertas cositas. Además, con esta pasiva pues podemos llegar a atacar a un máximo de 5 objetivos a la vez, así que la verdad que está bastante bien. Luego podemos subirlo y nos aumenta la probabilidad de activación, el daño un 10%, otra vez la probabilidad de activación un 3% y el daño otro 20% adicional, con lo cual que nos ponemos en un 180% de daño en área, que no está nada mal. Luego vemos por aquí que, bueno, como buen personaje de la facción del caos, lo que tiene es una reducción de coste de campeón en 5 en la arena, es decir, si lo llevamos a la arena, además este personaje para la arena va a ser bueno, nos va a reducir en 5 puntitos el coste de poder sacar a este personaje, que la verdad que está bastante bien. Luego, como general, lo que tiene es que aumenta los atributos básicos de los miembros de la facción un 10% y aumenta el daño de los miembros según su vida perdida hasta un máximo del 40% con un 30% de vida. También está bastante bien, porque a medida que vamos perdiendo vida, pues bueno, vamos haciendo más daño. No es lo ideal perder vida ni que nos maten a ningún personaje, pero bueno, la verdad que sí que viene bastante bien. Y su habilidad definitiva, lo que tiene es salvajismo, que lo que hace es, al activarse, transforma un 12% de la vida máxima en ataque y pierde un 10% de su vida actual por segundo. Con esto nos deja ver que si lo llevamos con bastante vida, aunque lo ideal es potenciar lo que es el ataque y el ataque porcentual y el crítico, o sea, caparle el crítico al 100%, llevar mucho ataque y llevar mucho porcentaje, mucho daño crítico para que haga más daño, pero también si en las subestadísticas le buscamos algo de vida, pues también con esto de al transformar un 12% de la vida máxima en un ataque, pues bueno, nos puede venir bastante bien para mejorar todavía más ese ataque, ¿de acuerdo? Y luego, importante, al eliminar a un objetivo, recupera un 7% de vida. Esta habilidad dura 15 segundos.
recuperación por enemigos eliminados un 3%, mejorando la habilidad, vida máxima transformada en ataque otro 4%, ojo, la duración 5 segundos y el coste de habilidad menos 100, mejorándola, pues bueno, al máximo lo que es esta habilidad de este campeón. Bien, chicos, vamos a ver un poquito cuál es el despertar y luego vamos a ver un poco, vamos a hablar de en qué sitio se puede llevar o dónde brilla este campeón. Los que ya lo tengáis, si queréis, podéis dejarlo en los comentarios dónde más lo utilizáis y si os está sirviendo o no, para que los que no lo tengan y se estén pensando si ir a por él y hacer todo el evento, pues si merece la pena gastarse los recursos o no. Bien, por aquí vemos que en su primer despertar tenemos los ataques básicos, tienen una probabilidad del 10% de aplicar el estado hemorragia a sus objetivos, con lo cual tenemos más posibilidades de poder aplicar esa hemorragia de la que antes hablábamos. En el despertar número 2 tenemos que nos mejora el índice crítico un 5%, que siempre está bien para los personajes de ataque. En el despertar número 3 restaura un 10% de la vida por segundo durante 5 segundos cuando su vida esté por debajo del 20%. Quiere decir que, bueno, aunque sea poco, pero algo nos vamos a poder ir curando. Este efecto solo puede activarse una vez cada vez que entre al campo de batalla. En el despertar número 4 nos mejora aún más lo que es la velocidad. Tendríamos 25 puntitos de velocidad adicional. Y en el despertar número 5, pues cuando el efecto de talento alcanza 5 acumulaciones, aumenta el daño en un 15%. Como es un personaje épico, es muy fácil de sacar lo que son el despertar, los 5 despertar. Así que lo ideal es que si lo conseguimos, chicos, para probarlo y testearlo bien, pues sacarle los 5 despertar, porque la verdad que vamos a poder hacer más daño, más velocidad, más índice crítico y nos va a venir bastante bien. Bien, chicos, pues yo creo, no sé si me dejo algo más. Creo que hemos hablado un poquito de todo lo que es el personaje. Sí que quiero saber, yo voy a ir a por Vladov, sí que lo voy a sacar, aunque ya tenga a Salazar. Voy a intentar sacarlo porque me parece un personaje, ya solamente por el mero hecho de ser un general, creo que merece la pena. Y luego lo importante de esto, chicos, es que nunca sabes cuándo pueden hacer un retoque a ciertos personajes y lo pueden mejorar o no. Me parece que es un personaje que no hace falta mejorarlo porque le veo que está bastante bien. Es un personaje que se le ve que es bastante bueno. De hecho, si vamos a las reseñas, que es lo que nos queda un poquito por ver, es ver un poco dónde es bueno. Y ya vemos que hay varios sitios donde ya te dicen que la gente ha votado, donde, bueno, ellos creen que es bueno. Yo, por lo que he visto con las habilidades, no lo tengo todavía, lo tengo que testear y lo tengo que probar, pero yo creo que donde más puede brillar es, sobre todo, bueno, en la incursión de artefactos, por supuesto. También en la grieta del vacío se puede llevar pruebas de facción. En la arena, que es lo que hablábamos antes, en daño individual también se puede utilizar, porque yo en este caso utilizo mucho también, por ejemplo, a Salazar. La guerra de los clanes. En el jefe de clan, yo sobre todo donde más lo veo, si me tengo que quedar, por ejemplo, con 2 sitios o incluso 3, siendo de la facción pesadilla, yo diría que jefe de clan yo sí que lo utilizaría. Y en la incursión de artefactos y también para el códice inmortal, para depende que boss, también puede venir bastante bien. Luego el resto, pues bueno, a la incursión de oro lo puedes llevar o no. Yo prefiero llevar ataques más en área, otro tipo de personajes. A la marea del mal, pues también puede funcionar bien, no lo sé, pero yo llevaría también otro tipo de personajes. Y luego evidentemente a ciertas incursiones, a la incursión de equipo 1, pues no, etcétera. Vale, pero sí que nos puede servir si tenéis esa falta de personaje con hemorragia y estáis no hacéis el daño suficiente en el jefe de clan. Yo creo que yo lo intentaría, iría por él para utilizarlo hasta que os salga un personaje pues mejor, como puede ser un Salazar, que es lo que hemos estado hablando. Chicos, dejadme en los comentarios qué os parece este personaje, si vais a ir a por él. Y los que ya lo tenéis, pues dejadnos en los comentarios qué tal es, si lo estáis utilizando, si os parece un buen personaje o no, y dónde, en qué sitios lo estáis utilizando. Ya os digo que sobre todo el boss de clan, yo creo que es donde más se va a utilizar este personaje. Así que nada, chicos, si os ha gustado, ya sabéis, darle un fuerte like, y si no estás suscrito, suscríbete para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!